Es un placer estar con ustedes aquí, en este lugar frío, pero veo que están muy bien cubiertos para empezar esta serie que se titula Los secretos del Pentecostés. Todos los 12 temas que vamos a tener tienen que ver con el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Estamos esperando un nuevo Pentecostés, ¿sí o no? Así que tenemos que saber las características del primer Pentecostés para entender el segundo. Quiero agradecerle al pastor Manrique y a su equipo por la obra de preparación que han hecho para este ciclo de conferencias. Han trabajado arduamente, preparando todo, el personal, el lugar, para que esta serie pueda tener éxito. Muchas gracias a la iglesia de Oakland, las otras iglesias involucradas, por el esfuerzo que han hecho para el éxito de esta serie de conferencias. Ahora, esta noche el título de nuestro tema es La cruz y el fuego. Pero antes de comenzar, queremos pedir la bendición del Señor. Siempre debemos orar antes de abrir la palabra. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos aquí, un grupo de tu pueblo, para estudiar tu santa palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra haga un impacto sobre nuestras mentes y nuestros corazones. Te ruego, Señor, que nos ayudes a entender lo que ocurrió en el Pentecostés, porque creemos que tú vas a derramar el Espíritu Santo en mayor abundancia hacia el final de la historia. Acompáñanos pues, ilumínanos, danos tu poder. Te lo imploramos en el nombre de nuestro amante Salvador Jesús. Amén. Hay un vínculo indisoluble entre el sacrificio de Cristo y el fuego que cayó en el día del Pentecostés. No se pueden separar. Ahora, cuando pensamos del Pentecostés, generalmente nos enfocamos en lo que pasó en la tierra. Sabemos que se vieron lenguas de fuego, hubo un recio viento. Y todos los presentes empezaron a hablar en idiomas que nunca habían conocido antes. Eso es lo que la mayoría de la gente conoce cuando hablan del Pentecostés. Pero vamos a encontrar en nuestro estudio que el evento importante en el día del Pentecostés no ocurrió en la tierra, sino en el cielo. Y lo que sucedió en la tierra sencillamente fue un anuncio terrenal de un evento muy importante que ocurrió en el santuario celestial. Ahora, hay un fenómeno muy interesante, y es que en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, cuando se ofrecía el sacrificio, Dios mostraba su aceptación del sacrificio, su aprobación del sacrificio, lloviendo fuego para consumir el sacrificio. Es decir, había una conexión entre el fuego celestial y el sacrificio que era consumido por ese fuego. Quiero darles varios ejemplos del Antiguo Testamento de esta conexión entre el sacrificio y el fuego. El primer ejemplo lo tenemos en el libro de Génesis, la historia de Caín y Abel. Conocemos la historia. Dios les dijo a Caín y Abel que trajeran una ofrenda de los frutos de la tierra y que trajeran también un animal para sacrificarlo. Caín trajo los frutos solamente, pero Abel trajo los frutos de la tierra y también un animal para sacrificar. Y Dios mostró su aprobación del sacrificio de Abel y rechazó el sacrificio o la ofrenda de Caín. ¿Cómo mostró Dios que aceptaba el sacrificio
de Abel y rechazaba el sacrificio de Caín. El relato bíblico no lo dice, pero a la luz del espíritu de profecía y a la luz de otros ejemplos del Antiguo Testamento, sabemos que la forma en que Dios mostró que aceptaba el sacrificio de Abel es que Dios llovió fuego del cielo para consumir el sacrificio de Abel y no mandó fuego del cielo para consumir el sacrificio de Caín. La sierva del Señor, en la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, febrero 6, 1879, escribió: Dios aceptó este sacrificio, el de Abel, y fuego descendió del cielo y lo consumió. Dios mostró su aceptación del sacrificio mandando fuego para consumirlo. Esa es la secuencia, una conexión entre el sacrificio y el fuego en señal de aceptación del sacrificio. El siguiente ejemplo lo encontramos cuando se inauguró el tabernáculo en el desierto, la carpa en el desierto. Cuando comenzaron los servicios, ocurrió el mismo fenómeno. Vamos a buscar en nuestras Biblias Levítico 9, 22 al 24. Levítico 9, 22 al 24, donde se describe la inauguración de los servicios del santuario en el desierto. Dice allí: después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer, ahora va a haber 3 clases de ofrendas. Después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Ahora fíjense cómo Dios demostró que aceptó el sacrificio o los sacrificios que se colocaron sobre el altar. Versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Cómo mostró Dios que aceptaba el sacrificio? Lloviendo fuego del cielo para consumir el sacrificio. El siguiente ejemplo lo tenemos del periodo de la monarquía hebrea. Vayan a Primera de Crónicas 21 y el versículo 26. Primera de Crónicas 21 y el versículo 26. Aquí David ofrece un sacrificio en la era de Ornán Jebuseo, un personaje del Antiguo Testamento. David levanta un altar, coloca el sacrificio y fíjense cómo Dios demostró su aceptación del sacrificio. Dice allí en Primera de Crónicas 21, 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió. ¿Cómo le respondió? Quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Sacrificio, fuego en señal de aceptación del sacrificio. El siguiente ejemplo lo conseguimos en 2 de Crónicas 7:1. 2 de Crónicas 7 y el versículo 1. Es cuando se inauguró el templo construido por Salomón. Noten que no dije el templo de Salomón. No era el templo de Salomón, era el templo de Jehová. El arca de Noé no era el arca de Noé, era el arca de Jehová, construida por Noé. Tal vez están diciendo, pastor, muy legalista. Pero tenemos que ser exactos. Cuando Salomón terminó de construir el templo, ofreció sacrificios y Dios demostró su aceptación de la misma manera otra vez. Noten 2 de Crónicas 7 y el versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cómo demostró Dios que aceptó los sacrificios? Lloviendo fuego para consumir los sacrificios.
El último ejemplo que les voy a dar del Antiguo Testamento fue en el tiempo de los profetas, específicamente el profeta Elías, en el Monte Carmelo. Ustedes conocen la historia. Los profetas de Baal colocaron sacrificios, clamaron a Dios. No hubo fuego. Dios no aceptaba esos sacrificios. Pero Elías oró después de colocar los sacrificios sobre el altar, y Dios demostró su aceptación lloviendo fuego del cielo. Vamos a leerlo en Primera de Reyes 18:38. Primera de Reyes 18 y el versículo 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cómo demostraba Dios que aceptaba un sacrificio? Lloviendo fuego del cielo para consumir el sacrificio. Era su señal de aceptación del sacrificio. Si la persona estaba mal y oraba a Dios, no había fuego. Ahora vamos a notar un simbolismo del Antiguo Testamento que enseña la misma lección. Ya no es sacrificio y fuego. Se usan otros símbolos para enseñar la misma lección de un sacrificio y la aprobación de Dios lloviendo fuego sobre el sacrificio. Ahora vamos a usar otro simbolismo. El simbolismo de el agua que salió de la roca. Vamos a Éxodo 17 y el versículo 1 al 6. Recuerden, ya no son los símbolos de sacrificio y fuego, son otros símbolos, pero con el mismo significado. Éxodo 17, 1 al 6, vamos a leer, es un pasaje largo, pero muy importante. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Yo pregunto, ¿el pueblo estaba pecando al murmurar contra Dios, sí o no? ¿Merecían caer bajo el juicio de Dios? ¿Merecían ser castigados por su pecado? Claro que sí. Versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara. Ese es el primer símbolo. Le dice: toma tu vara con la que golpeaste el río y ve. Es el río Nilo. Versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Ahora fíjense qué interesante. Está la peña y Dios dice, en este caso es Jesús. Jesús está parado sobre la peña. Es decir, está el símbolo que es la peña y lo que representa la peña, Jesús parado en la peña. ¿Están entendiendo? Vamos a ver que es un detalle muy importante. Así que dice: he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, para entender este pasaje, necesitamos interpretar los símbolos del pasaje. En el pasaje hay 3 símbolos. El primer símbolo es la roca. ¿Qué representa la roca? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. En segundo lugar, tenemos, ¿qué cosa? Tenemos una vara.
que golpea la roca, que representa o simboliza la vara. Y el tercer símbolo que tenemos es el agua que salió de la roca. ¿Qué representa el agua? Roca, vara y agua. Si podemos entender lo que significan esos símbolos, podemos entender qué quiso Dios enseñar con este pasaje. Vamos a Deuteronomio 32 para ver primero qué representa la roca que fue golpeada. Deuteronomio 32, y vamos a leer el versículo 4, el versículo 18 y el versículo 31. Si tuviéramos tiempo leeríamos todo el capítulo, pero quiero recalcar que la roca representaba a una persona. La roca simboliza una persona. Noten lo que dice allí en Deuteronomio 32, 4. Él es la roca. Yo pregunto, ¿la roca es una persona, sí o no? Sí, representa a una persona. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y ahora dice, Dios de verdad. ¿La roca representa a quién? Dios, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Vamos al versículo 18. De la roca que te creó, Dios le dice a Israel, de la roca que te creó, ¿qué pasa? Olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. ¿Qué representa la roca? Dios, ¿el qué? El creador. ¿Quién es el creador? El verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, el que estaba parado sobre la roca era ¿quién? Era Jesús mismo. Vamos al versículo 31, donde el escritor de Deuteronomio va a decir, la roca de los paganos no es como la roca nuestra. Dice ahí en el versículo 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Ahora, no tenemos que dudar que la roca representa a Jesús. Dice que representa a Dios, pero Jesús es Dios, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a 1 Corintios 10 y el versículo 1 al 4. 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 1 al 4, a donde claramente dice a quién representa la roca. Dice allí en 1 Corintios 10, vamos a leer los versículos 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento que, ¿cómo se llamaba ese alimento? Maná. ¿Y qué representaba el maná? A Jesús. Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. El maná representaba a Cristo. Así que dice, comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida que el agua era simbólica, el agua representaba algo. Sí, porque no era H2O solamente, era agua de verdad. Pero el agua representaba algo mucho mayor, porque era agua espiritual, la bebida espiritual. Y luego dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué representa la roca? A Cristo. Pero ¿qué representa la vara? La vara también es simbólica. Es interesante que cada vez que la vara de Moisés o la vara de Aarón golpeaba algo, caía un juicio de Dios. La vara representa castigo o representa un juicio. Cuando la vara caía sobre aquellos que eran inicuos y la vara salvaba al pueblo de Dios. Moisés extendió su vara y ¿qué pasó con el Mar Rojo? Se abrió. Y luego volvió a extenderla cuando los egipcios estaban adentro. ¿Y qué pasó? Ahogó a los egipcios. La vara que
ahogó a los impíos, salvó al pueblo de Dios. La vara representa la caída del juicio de Dios. ¿Qué significa el acto de golpear? Esa palabra hebrea, naka, golpearás, que se traduce golpearás, se traduce en el Antiguo Testamento como golpear, azotar, matar o herir. Por ejemplo, Moisés golpeó las aguas del Nilo y se convirtieron ¿en qué? En sangre. Golpeó el polvo y del polvo salieron piojos. Golpeó a los primogénitos de Egipto y la casa que no estaba marcada, ¿qué pasó? Los primogénitos murieron. El acto de la vara, caer sobre algo, representa un castigo o un juicio de Dios que está cayendo sobre aquello que azota en ese momento. Vayan conmigo un momento a Isaías 53 y el versículo 4. Ustedes notan que Dios dice, golpearás la peña. Esa palabra, golpearás la peña. Es decir, el juicio de Dios está cayendo sobre la ¿qué? Sobre la roca o sobre la peña. Noten Isaías 53, 4, a donde se usa la misma palabra. No se traduce igual, pero es la misma palabra. Dice allí en Isaías 53 y el versículo 4, hablando del Mesías de Jesús: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por, ahí está la palabra, azotado. La misma palabra golpeado que está en Éxodo 17. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de ¿quién? Por herido de Dios y abatido. ¿Sobre quiénes debería haber caído esa vara? ¿Sobre el pueblo? ¿Sí o no? ¿Por qué debía la vara del juicio de Dios caer sobre el pueblo? Porque ellos eran los que estaban murmurando y quejándose de Dios. Yo me imagino que cuando Moisés convocó al pueblo y levantó la vara, la gente dijo, ay, 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 estamos en problemas. Pero en vez de caer la vara del juicio de Dios sobre ellos, cayó sobre la roca. Y la roca representaba ¿a quién? La roca representaba a Cristo. ¿Están captando un cuadro interesante aquí? Ahora, todavía falta interpretar un símbolo. El símbolo del agua. La vara del juicio de Dios golpea la roca, Cristo, y luego de la roca sale ¿qué? De la roca sale agua. Sacrificio, fuego. El azote, agua. Otro simbolismo, pero el mismo significado. ¿Qué representa el agua? Mis queridos hermanos, el agua representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Jesús pudo mandar porque el juicio de Dios había caído sobre él y su Padre había aceptado su sacrificio. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. ¿Te recuerdan que Jesús una vez dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba? ¿De dónde sale entonces el agua? ¿De dónde sale el agua? De Jesús. Jesús dice, si tienen sed, vengan a mí y beban. Vamos a leer Juan 7, 37 al 39. Dice, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Esta es la fiesta de tabernáculos. Y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque Jesús es la roca y el agua salió de la roca. Jesús dice, vengan a mí que soy la roca y yo les voy a dar agua. ¿A qué se refería Jesús? Versículo 38, el que cree en mí, es decir, el que confía en mí, el que me recibe como Salvador personal, como dice la Escritura, de su interior, ¿del interior de quién? Del que bebe.
de su interior correrán ríos ¿de qué? Ríos de agua viva. Es decir, bebemos del agua de la roca, el agua entra y entonces nosotros nos convertimos en tributarias del agua que bebimos. Sigue diciendo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, es decir, del que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refería Jesús? Esto dijo del Espíritu. ¿Qué representa el agua? El Espíritu. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir ¿quiénes? Los que creyesen en Él. ¿Qué significa beber el agua? Creer en Jesús. Y cuando bebemos el agua, ¿qué pasa? Nos llenamos de agua y ahora le damos agua a los demás. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y ahora fíjense, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo es que se derramó el Espíritu Santo? En el día del Pentecostés. Quiero que capten el significado del simbolismo. La vara del juicio del Padre, le tuvimos por azotado, por herido de Dios. La vara del castigo y del juicio del Padre cayó sobre Jesús. Y el Padre aceptó el sacrificio de Cristo y por lo tanto estuvo dispuesto de enviar el Espíritu Santo o de darle a los creyentes agua. ¿Están entendiendo el simbolismo? Déjenme darles un poquito, una ilustración para que puedan entenderlo mejor. El cielo en Fresno ha estado muy nublado, pero en una noche clara uno sale y hay esa luna llena, esa luna hermosa. Decimos la luna romántica. Y decimos, qué linda está la luna. Mentira, la luna es fea. Ah, pero es tan brillante y tan luminoso. Sí, ¿y de dónde viene la luz de la luna? Entonces lo que hay que decir es qué lindo está el sol esta noche. Porque el sol proyecta la luz a la luna y la luna proyecta la luz a la tierra. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo es que Jesús es la luz del mundo y nosotros también somos la luz del mundo? Si quieren los textos, Juan 9:5, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En Mateo 5:14-16, Jesús dijo, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Hermanos y hermanas, es porque la luz de Jesús brilla sobre nosotros y entonces nosotros reflejamos la luz a los demás. Nosotros bebemos el agua del Espíritu Santo y entonces nos convertimos en tributarias o en manantiales de agua a otros. Por eso dice, saldrá de su interior ríos de agua viva. En 1 Corintios 12 y el versículo 13, 1 Corintios 12, 13, claramente dice que el agua representa el Espíritu Santo. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio ¿a qué? A beber ¿de qué? A beber de un mismo Espíritu. ¿Qué es lo que bebemos? El Espíritu. Pero hay un segundo episodio de la roca. Hay otro relato del Antiguo Testamento sobre la roca. Ya estudiamos el de Éxodo 17. Tenemos que ir al segundo relato. Números 20, 7 al 11. Números 20 y el versículo 7 hasta el versículo 11. Dice allí, habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. Tiene los mismos símbolos del primer relato. Toma tu vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. Yo pregunto, ¿en este relato hay una vara, sí o no? Sí. ¿Hay una peña? Sí. ¿Hay agua? Sí. ¿Cuál es la diferencia?
La primera vez la roca fue golpeada para que saliera el agua. Mientras que la segunda vez, Moisés tenía que pedirle a la roca que le diera su agua. Sigamos leyendo. Sigue diciendo en el versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Estaba bravo. Ya esto es al final de los 40 años, estaba hastiado de la rebeldía del pueblo. Y dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Esto le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. Así de serio fue. Pero ¿por qué fue tan serio el pecado de Moisés? Decimos, bueno, porque fue desobediencia. Pero fue un castigo drástico. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, página 442, de por qué fue tan serio el pecado de Moisés. Dice allí, Patriarcas y Profetas 4:42, por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herido una vez, la primera vez, cuando la roca fue golpeada. Había sido herido una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Si queremos el Espíritu Santo hoy, ¿Cristo tiene que morir de nuevo? ¿Tiene que ofrecerse el sacrificio para que venga el fuego hoy? ¿Hay que golpear la roca de nuevo para que salga agua? No. Pedid y se os dará. Vamos a leer ese pasaje. Lucas 11 y el versículo 13. Lucas 11 y el versículo 13. Jesús declaró, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Están entendiendo el simbolismo? Profundo simbolismo tenemos en estas historias. Dios quería enseñarle a Israel, cuando Moisés golpeó la roca la primera vez, que Cristo, la roca, iba a caer bajo el juicio de Dios solo una vez, por su muerte en la cruz. Y después de eso, para recibir el Espíritu Santo, solo es necesario pedir el Espíritu Santo. Qué triste que hay una iglesia en el mundo que enseña que en cada misa Jesús es sacrificado de nuevo y sacrificado de nuevo y sacrificado de nuevo y sacrificado de nuevo. Cuando el libro de Hebreos dice que cuando Jesús murió, murió de una vez por todas. No tiene que morir más. Jesús agotó el pecado. Ahora hablemos un poquito sobre el lugar a donde entró Jesús cuando ascendió al cielo. Quiero repasar una serie de eventos a la luz del santuario. En la tierra, el Señor Jesucristo por 3 años y medio, y también antes de eso, vivió una vida perfecta. Tejió un manto de perfecta justicia por su obediencia. Luego el Señor Jesucristo fue a la cruz. Ofreció su vida en sacrificio por los pecados de los seres humanos. Luego el Señor Jesucristo resucitó de los muertos
el tercer día. ¿Y cuál fue el siguiente paso que tomó Jesús? Porque tenemos aquí la secuencia del santuario. Tenemos en primer lugar el campamento a donde viven los pecadores. Jesús vino y vivió entre nosotros antes que muriera. Luego en el atrio tenemos el altar del sacrificio. Eso representa la muerte de Jesús. El campamento, su vida. El altar, su muerte. Y luego el lavacro representa su resurrección. Se llama el lavacro de la regeneración. ¿A dónde esperaríamos que Cristo iba a entrar después de eso? Después de su resurrección. ¿Cuál es el próximo lugar a donde ministraba el sacerdote en el santuario? En el lugar santo del santuario. Esperaríamos que Cristo iba a entrar al lugar santo del santuario. Muchos eruditos, inclusive lamentablemente algunos adventistas, enseñan que Cristo entró directamente al lugar santísimo cuando ascendió al cielo. Pero eso no cuadra con la evidencia bíblica. La evidencia bíblica es que Jesús entró al lugar santo para comenzar su obra intercesora cuando ascendió al cielo. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis el capítulo 4. Vamos a mirar esto desde una perspectiva profética. Apocalipsis el capítulo 4. Les voy a dar un poquito de trasfondo. En Apocalipsis el capítulo 4 hay un personaje sentado en un trono. Ese personaje es Dios el Padre. En medio del trono hay 4 seres vivientes que representan querubines y serafines, los guardianes del trono de Dios. Y alrededor del trono hay 24 ancianos que son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Es decir, está el gran concilio celestial ahí, está sentado el Padre en su trono, están los querubines y serafines, están los representantes de los mundos que nunca pecaron, pero en el capítulo 4 no está la hueste angélica. Y tampoco en el capítulo 4 aparece Jesús. Todos los himnos son en honor al Padre que está sentado en el trono. Y uno dice, bueno, ¿a dónde estaba la hueste angélica? ¿A dónde estaba Jesús en el capítulo 4? Pues la respuesta es que la hueste angélica se había venido a la tierra a recoger a Jesús para llevárselo al cielo. Después de su resurrección, 40 días después de su resurrección. Ahora, quiero que noten un detalle muy interesante. Apocalipsis 4 y el versículo 5. Apocalipsis 4 y el versículo 5. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Ahora escuchen esto. Y delante del trono ardían ¿qué? ¿Qué ardían? 7 lámparas de fuego. 7 lámparas de fuego. Las cuales son ¿qué cosa? Los 7 espíritus de Dios. No hay 7 Espíritus Santos. Hay un solo Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que se derramó en el día del Pentecostés. ¿Por qué 7? Porque 7 significa plenitud. Estaba presente el Espíritu Santo en su plenitud allí, donde estaba sentado en el trono Dios el Padre. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante. Cuando llegamos al capítulo 5 de Apocalipsis, ahora de repente llega toda la hueste angélica. Todos los ángeles ahora están alrededor del trono. Miles de miles y miles que no estaban en el capítulo 4. Y no solo están ellos, sino que también se presenta Cristo como Cordero inmolado delante de el que está sentado en el trono, delante del Padre. Se presenta con todas sus heridas, como el Cordero. El Cordero representa a Cristo Jesús. Y luego quiero que noten que cuando Jesús se presenta, mostrando las señales en su cuerpo de su muerte en la cruz, en el capítulo 5 y el versículo 6 nos dice algo en cuanto a los 7 espíritus. En el capítulo 4, los 7 espíritus están ¿dónde? Los 7 espíritus están en el cielo, donde está el trono. Pero ahora algo va a pasar con los 7 espíritus. Dice en el capítulo 5 y el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes
y en medio de los ancianos estaba en pie un ¿qué? Un cordero como inmolado. Jesús estaba regresando del campo de batalla y tenía las heridas, pero volvió vivo. Así que dice, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y ahora viene este detalle: 7 espíritus de Dios, ¿cómo? Enviados por medio de la tierra. En el capítulo 4 están allá. En el capítulo 5, cuando Jesús se presenta como cordero inmolado, ¿qué pasa? Los 7 espíritus son enviados a la tierra. La plenitud del Espíritu Santo es enviado a la tierra. Sacrificio, las señales del sacrificio, seguido por el envío de la plenitud del Espíritu Santo a la tierra. Qué tremendo simbolismo. Elena White explicó de una forma espectacular esta escena de la ascensión de Jesús. Es un pasaje largo, pero voy a tomar el tiempo para leerlo porque es tremendo. Deseado de todas las gentes, 772 y 773. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos liberados en ocasión de su resurrección le seguía. Esos son los que resucitaron con él. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozoso séquito. ¿Ve que todos los ángeles están ascendiendo con Jesús? Por eso no estaban en el capítulo 4. Luego dice, al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Gozosamente los centinelas de gloria, de guardia, responden: ¿quién es este Rey de gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, porque viene del campo de batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Vuelve a oírse otra vez: ¿quién es este Rey de gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Ahora, ¿quiénes están allí? Ahí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa. Ahí están los querubines y los serafines, que son los 4 seres vivientes. Los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron. Ahí están los 24 ancianos. Están congregados. El concilio celestial del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Pero con un ademán Él los detiene. Jesús le dice: no canten. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Se va a presentar como cordero inmolado ahora. Entra a la presencia de su Padre. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. Alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Se está presentando como el sacrificio, ¿sí o no? Presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al Padre. Me hubiera gustado estar allí. Se acerca al Padre.
ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que se fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido el Padre y el Hijo sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó: consumado es. Se dirigió al Padre. Es decir, cuando Jesús dijo consumado es en la cruz, estaba hablando a su Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Necesito saber si el sacrificio ha sido aceptado o no. Por eso se presenta como cordero inmolado. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden: adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Fue aceptado el sacrificio por el Padre? ¿Cómo lo demostró? ¿Cómo los discípulos en la tierra supieron que el sacrificio había sido aceptado? Por las lenguas de fuego en el aposento alto. Fue el anuncio terrenal de que en el cielo Jesús se había presentado como el sacrificio y el Padre había aceptado el sacrificio. Así que dice: con gozo inefable los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. Ahora hablemos un poquito de nosotros. ¿Recibieron los discípulos el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? ¿Lo recibieron? Sí, lo recibieron. ¿Por qué? Porque Jesús había presentado ante el Padre y el Padre había aceptado su sacrificio. Las lenguas de fuego fueron las señales en la tierra de que Dios en el cielo había aceptado el sacrificio. Pero ahora que los discípulos recibieron el agua, ¿qué debían hacer? Debían convertirse ellos en manantiales de agua. Nota lo que dice Hechos 1, 7 y 8. Hechos 1, 7 y 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber, está hablando a sus discípulos, los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Cuándo recibieron el poder? ¿Cuándo lo recibieron? En el día del Pentecostés. Ahí fue que cayó el fuego. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora fíjense, ¿qué pasa cuando se recibe el poder? ¿Y qué? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bebieron el agua para dar el agua. ¿Saben cuál es la señal? La mayor señal de que una persona en verdad ama a Jesús y está convertida: el intenso deseo de salvar a otros. Termino con esta historia. Una historia muy bien conocida. Es la historia de la mujer samaritana. Ustedes la conocen, no voy a ampliar tanto los detalles. Jesús estaba de visita en Samaria. Era mediodía, viene la mujer a sacar agua, Jesús estaba sentado allí, ella lo ignoró,
Y Jesús le dijo, dame agua de beber. Y dice, ¿cómo es que tú, un judío, le pides a una mujer samaritana agua? Porque los judíos y los samaritanos no se hablan. Y Jesús entonces le dice, mire, esta agua uno la toma y vuelve a tener sed. Pero yo tengo un agua que te puedo dar, donde no vuelves a tener sed jamás. Y fíjense que el conocimiento de esta mujer crece. Primero ella dice, este es un judío. Luego cuando Jesús le revela su vida, dice, yo creo que eres profeta. Y luego al final, creo que eres el Mesías. En el proceso del contacto, ella recibió a Jesús como su Salvador. ¿Y qué hizo inmediatamente después de haber recibido o bebido el agua, por así decirlo, de recibir el Espíritu? Inmediatamente volvió a su pueblo, Sicar. Y fue de puerta en puerta, ya no tenía vergüenza. Fue a sacar agua a mediodía, porque nadie va a sacar agua a mediodía. Había tenido 5 hombres en su vida, y con el que vivía no era su esposo. Era una mujer medio inmoral, o inmoral y media, podríamos decir. Y ahora no tiene vergüenza, va de puerta en puerta. He hallado al Mesías, he hallado al Mesías, he hallado al Mesías. Y la gente dice, ¿qué? Sí, vengan. Y la mujer, con todo el pueblo de Sicar, ahora van a donde está Jesús. Y lo interesante es que mientras tanto Jesús está solo allí, y de repente llegan los discípulos, porque Jesús los había mandado a buscar provisiones, a buscar comida. Y ellos dicen, te hemos traído la comida. Jesús dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre y acabar su obra. Y ellos, torpes como eran durante el ministerio de Jesús, dicen, bueno, tal vez alguien le trajo algo de comer. Y luego Jesús apunta y dice, ustedes dicen que hay 4 meses hasta la cosecha. No. Miren, los campos están blancos, listos para la cosecha. Si leen el deseo de todas las gentes, Jesús no estaba apuntando a campos de trigo que estaban maduros. Jesús estaba apuntando hacia esta mujer que venía con todo el pueblo de Sicar para oír las palabras de Jesús. Ella se había convertido en misionera. En Juan 4 y el versículo 13 y 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Escuchen ahora bien, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. El agua que Cristo da se convierte en nosotros en una ¿qué? En una fuente, sino que el agua que yo daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. En el libro Ministerio de Curación, termino con esto, páginas 69 y 70, encontramos las siguientes palabras. Hablando en cuanto a esta mujer, tan pronto halló al Salvador, la mujer samaritana que habló con Jesús junto al pozo de Jacob, trajo otros a él. Así dio pruebas de ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador. Fijaban sus pensamientos en una gran obra futura. Como muchos adventistas, bueno, no estamos ganando almas, pero cuando venga la lluvia tardía. Fijaban sus pensamientos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír a Jesús. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Ahora viene la famosa cita. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero.
Así que si tú no eres misionero o misionera, no has nacido en el reino de Dios. Porque dice, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Apenas llega a conocer al Salvador, desea hacerlo conocer a otros. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe se transforma en un dador. ¿Cómo les parece, hermanos y hermanas, este simbolismo? Cristo ofreció su vida y porque su Padre aceptó su sacrificio, envió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pero nosotros hoy podemos recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo? Pidiéndolo. Ya la roca no tiene que ser azotada, ya Jesús no tiene que sufrir bajo el castigo de Dios, porque eso lo hizo de una vez por todas. Ahora lo único que tenemos que hacer es pedir el Espíritu Santo. ¿Quieren que yo tenga una oración para pedir que Dios nos dé el Espíritu Santo? Que nos dé esa pasión por las almas. Padre Celestial, gracias te damos por las múltiples bendiciones que derramas sobre nosotros, especialmente por el Espíritu Santo. Porque cuando tenemos el Espíritu, tenemos todas las bendiciones que vienen en su estela. Te ruego, Señor, que en esta serie nos des una verdadera conversión. Que no solamente nos beneficiemos de los privilegios de ser cristianos, sino que cumplamos también nuestras responsabilidades. Infunde en nosotros el amor por las almas, que es la señal de la verdadera conversión. Gracias te damos por habernos acompañado. Sigue hablándonos en nuestro próximo estudio. Te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos ahora, creo que va a haber un anuncio sobre lo que vamos a hacer en los próximos minutos.